Crónicas de espanto. Como cada semana, les traemos a ustedes las mejores leyendas de terror e historias de crimen mexicano. Sujétense de sus asientos, porque el terror ahora sí está a las puertas de su mente. Hay ciudades propicias para el surgimiento de todo tipo de narraciones. ¿Cuál podría ganarle a Guanajuato? Y yo me pregunto, porque simple y sencillamente esos túneles, esos callejones, esas quebradas, las cañadas, la diversidad de construcciones de la naturaleza con su variedad de cerros, han propiciado que la enciclopedia de las leyendas guanajuatenses sea de lo más amplia. Es una ciudad que vivió masacres, es una ciudad que vivió movimientos importantes en la historia del país. Pero también es una ciudad donde se dice que las brujas abundan y que esas brujas, por cierto, ahora que estamos pasando la mitad del año y en el mes de agosto, que una noche anterior a lo que es la fiesta de la Virgen de la Cueva, se reúnen en ese mismo lugar a unos cuantos metros para celebrar el aquelarre más grande en todo el estado, quién sabe del país. Y precisamente por eso traigo para ustedes hoy la historia de la bruja del callejón. La gente sabe ahora que el primer camino que se abrió para comunicar Guanajuato con León, con Querétaro, con la Ciudad de México, pues es el que ahora baja por la cuesta que se llama el Callejón del Tecolote. Si nos remontamos a la historia fundacional de nuestra ciudad de Guanajuato, por allí pasó don Perafán de Rivera, en el siglo XVI, con la imagen de la Virgen de la Ciudad, la que ahora está en la Basílica. Y también por ahí salieron las primeras gestiones que transportaban la plata de las minas para ser llevadas a España. Sí, también por ahí subía y bajaban cargamentos de sedas que llegaban de China, terciopelos de Damasco, encajes de Holanda. ¿Por qué no mencionar a las famosas mantillas de Andalucía, esas sevillanas, los perfumes de la antigua Lutecia y los vinos de Borgoña? La gente enriquecida con las minas a costa de la sangre y del sudor de los mestizos y los indígenas, se podía dar el lujo de adquirir vajillas de Sajonia, orfebrería de Florencia e incluso los espejos de Venecia. En esa cuesta que ahora se llama del Tecolote entraban y salían los mejores cargamentos. Por las mismas razones, por ese camino llegaron las primeras caravanas de gambusinos en busca de riquezas. Era una pendiente muy conocida y se dice que los arrieros subían en las madrugadas cantando el alabado y que por las noches bajaban al toque de oración musitando entre sus dientes el credo. En el siglo XVII y en el XVIII sobre todo, la población creció de tal manera que pronto las casas llegaron a poblar este camino, que pasó a ser una calle prácticamente rodeada de casas. Los habitantes de la ciudad recuerdan que había un ventorrillo atendido por una mujer de nombre Marcela, quien por cierto era joven, era guapa y había quedado viuda recientemente. Entonces se estableció ese negocio en donde expedía bebida embriagante, pulque, aguardiente, también vino y abundantes viandas, comida a placer.
A la ventera le codiciaba todo aquel que pasaba por allí y que la conocía. Muchos de esos arrieros, con la ilusión de hacerle el amor o de arrancarle un beso, tenían el pretexto de tomarse un traguito o comer de los guisos que ella preparaba. Fue tanto lo que la asediaban unos y otros que un día cayó en los brazos de uno de los arrieros, que se llamaba Rodrigo. La aventura fue breve y pronto el hombre se aburrió de la fornida dama de hermosa figura. Pero los demás compañeros, sus arrieros amigos, al notar el despego con ella, se intrigaron y lo colmaron de preguntas para conocer por qué ese cambio, por qué la quería, por qué ella no, por qué la frecuentaba, por qué ahora no, por qué era el amor de su vida y ahora simplemente una vendedora en esa cantinucha. Pues bien, él les contó los motivos que había tenido para separarse de esa mujer y les relató que ella se transformaba por las noches en una vieja horrible y repugnante, que ejercía el oficio de hechicera, que los sábados a la medianoche, justo cuando sonaban las 12, en algún reloj que ya existiera con esos sonidos y esas campanas, esa bruja salía del ventorro, montada en un palo de madroño, y se dirigía a un cerro, el que llamaban el Cerro del Meco, donde con las demás brujas se reunían para celebrar el aquelarre. Ese aquelarre ni siquiera lo pronuncio bien por el terror que me provoca de imaginarme a un montón de brujas dirigidas nada más y nada menos que por el mismísimo demonio. Pero los jueves recibía la visita de mujeres que iban a consultarle sus problemas amorosos y a pedirle consejo en sus desdichas personales, o para que se les curara de la mala suerte, para que se les devolviera la felicidad. Los amarres famosos estaban a la orden del día. De día era la mujer más seductora, era la chica más bella, era aquella ventera cuya bondad espléndida en los servicios que brindaba a quienes iban a tomarse un trago o a comer a su ventorro, era la llave para una nueva ilusión. El arriero Rodrigo tuvo buen cuidado de ya no subir por esa cuesta, pues siendo el único camino que entraba a Guanajuato, encargaba a su atajo a sus compañeros de viaje, mientras él, por caminos de chivos, rodeaba por otras veredas, para no pasar por la casa de la que había sido su amante, pues esa había jurado vengarse de su ingratitud y de su traición. Pero en un principio Rodrigo se reía de esas amenazas, porque no creía que las artimañas diabólicas de esa mujer llegaran a ejercer en él más poder que su fuerza física y su destreza, al cabo que él era un arriero, fortachón, y para probar que no era cierto lo que ella decía, se buscó una novia, con la que se casó enseguida. Dicen que se fue a vivir con esta mujer al callejón de Púquero, pero que un sábado, 3 días después de su matrimonio, llamaron a la puerta de su casa, poco después de la medianoche. Rodrigo se despertó intrigado, porque no se imaginaba quién podría solicitar un arriero a esas horas. ¿Quién es?, preguntó. El alguacil mayor de la ronda. «Abrid, os lo exijo en nombre de la ley», contestó una voz bastante gruesa. Al abrir la puerta, Rodrigo encontró a un hombre corpulento, vestido efectivamente con los arreos de un vigilante nocturno. Imagínenselo con su lanza en la diestra y un farolillo en la siniestra. Y continuó: «Por órdenes del señor Justicia y el capitán de minas y tandas de esta villa, os pido que inmediatamente salgáis a México con una conducta de platas que corresponden al quinto de su majestad el rey de España, y para el pago de los haberes de los soldados que luchan en Flandes y en Gascuña. Aprestaos luego a cumplir esa misión, porque de lo contrario haré valer mi autoridad a como dé lugar».
Esperad, esperad, contestó Rodrigo, voy a preparar los aparejos de las bestias para salir enseguida. No se necesita nada de eso, la carga ya está hecha y puesta sobre el lomo de los animales. Lo que hace falta es el arreador y vuestra merced fue escogida para ello. Apresurad vuestros pendientes para no retardar la salida. Lo único que pudo hacer Rodrigo fue regresarse hacia el lecho donde descansaba su esposa y despedirse de ella, quien se había dado cuenta de la conversación. Ambos se dijeron adiós y se ofrecieron a encontrarse pronto en cuanto regresara de esa aventura. Apenas cerró la puerta, cuando aquel hombre gigantón, convertido en justicia, casi lo arrastró para que emparejara el paso, perdiéndose entre los senderos de los callejones invadidos por las sombras de la noche. El arriero fue a parar a la casa de Marcela la ventera, situada al final de la calle que servía de camino para llegar a Guanajuato. Ahí estaba la mujer, con su cara de bruja de mirada diabólica. Al reír se advertía lo desdentada de su boca, por donde salían palabras misteriosas y frases cabalísticas. Ella, Marcela, la que por las mañanas era fresca y dulce como los amaneceres guanajuatenses. Al ver entrar a los dos hombres soltó una carcajada siniestra que hizo estremecer de espanto a Rodrigo, porque sabía que su anterior enamorada iría a cumplir su amenaza. Era sábado y en esa casa se iba a celebrar el aquelarre, pues allí estaban las que en el pasado presentara como sus tías, quienes en realidad eran otras brutales brujas. Todas ellas tenían que deliberar el castigo que debería imponérsele a Rodrigo, para que no volviese a burlarse de las mujeres, porque al burlarse de Marcela, se burlaba de todas. Todas ellas habían sido de una hermosura fascinante, pero también como Marcela habían sido seducidas, engañadas y abandonadas por los hombres que más habían querido en su vida. El burlador de una tal Luciana estaba convertido en un enorme murciélago que solo le era permitido volar por las noches de tormenta, por los campos invadidos por las sombras y la soledad. El peor de los castigos que se le había dado fue el de no poder ver la luz del sol. Quien se burló de una tal Gavina estaba transformado en cuervo, cuya miserable vida la pasaba amarrado de una estaca. Cuando se le permitía volar por las montañas, sus graznidos atraían al gavilán, quien lo hacía huir a picotazos, y al llegar a la casa era atado a su cadena. La que respondía al nombre de Jerónima guardaba un escarabajo. Así es, era el animal en el que había convertido al ingrato de sus sueños, y le servía de amuleto contra la mala suerte y que le cambiaba sus días de soledad en días de alegría. También tenemos ahí entre las brujas guanajuatenses a la tal Matiana, que había convertido a su versátil doncel nada más y nada menos que en una cabra, de forma que el nahual recorría las pocas callejuelas de Guanajuato cuando había juerga y ambiente para espantar a la ronda y a los trasnochadores. Pero qué fuerza sobrenatural poseían estas mujeres para convertir a sus animales en desdeñosos, en insectos, en cabras, a esos los que fueron sus amantes. Oh, pues todas ellas tenían pacto con el diablo. Una noche, al reunirse en el aquelarre, lo invocaron para que presidiera el complot. Y a las 12 de la noche en punto, se sintió un viento huracanado que convirtió en una humareda espesa a esa fuerza del aire, y de ahí mismo surgió Satanás.
las 4 mujeres le pidieron 3 regalos. Primero, que las hiciera muy hermosas. Segundo, que les diera todo el poder, pero todo, poder, hechizo y coquetería, para vencer a cualquier hombre que las engañara. Y tercero, que les permitiera compartir esos poderes y apoyarse, para que si algún hombre les fallaba, las engañaba o las dejaba, lo transformaran en cualquier objeto o animal para vengarse de ellos. ¿Cuál fue la firma sangrienta y sobrenatural con la cual ellas pactaron con el demonio? Pues a cambio de todo ello, se darían por completo con todo y su alma. Cuenta la leyenda que al oír estas peticiones, el diablo dio un salto, se rascó la cabeza y en fin hizo muecas y accedió a lo que le pidieron. Desde entonces, toda mujer que se siente amada se torna desdeñosa, ingrata y soberbia con el hombre, pero si se le desprecia, usa todas sus artimañas para vengarse, cambiando el destino de los hombres y hacerlos desgraciados. Por supuesto que nos estamos refiriendo a las 4 brujas de Guanajuato. Así es que en ese aquelarre de las 4 demoníacas mujeres, se dice que esa noche fue el mismísimo Satanás quien se convirtió en alguacil, se disfrazó de autoridad y tuvo a bien sacar de su hogar al ingenuo, al arriero de Rodrigo, y que luego de deliberar con las mujeres un rato, pues se acordaron que debería de sufrir el castigo de ser convertido nada más ni nada menos que en un tecolote, para que de esta manera no volviera a separarse jamás de Marcela. Y el designio de ella se cumplió. Una vez realizados los hechizos protocolarios y hecho el uso de la magia, Rodrigo quedó convertido en una lechuza, en un tecolote, en un búho confundible con cualquiera de los del cerro vecino. Desde esa noche, los caminantes que bajaban o subían por esa cuesta solitaria y oscura escucharon el triste lamento de un tecolote posado en la espesura de la arboleda que rodea ese camino. Su canto en la soledad de la noche infundía pánico a quienes lo escuchaban, porque era un aviso fatídico que anunciaba desgracias y crímenes para aquellos que viajaban a tan altas horas de la noche. Y amigos escuchas, seguramente se preguntarán, ¿y qué pasó con la esposa de Rodrigo? Aquella que nomás pudo disfrutar 3 días de ese matrimonio encantador. Pues según se cree, murió de tristeza, esperando el regreso de su amado. ¿Y qué fue de la bruja Marcela? Ella falleció de vieja, pero el tecolote siguió expresando sus quejas en el canto doliente que se escuchaba en la luna llena y en las noches de tormenta, como un presagio de no confiar en aquellas mujeres que podían ser brujas. Así es, amigos, eso fue lo que ocurrió, eso fue lo que pasó, y así fue como se divulgó. Con los años, y dada la tradición, ese camino tomó el nombre de la subida del tecolote. Y hay turistas y gente que vive en la ciudad que afirman que hoy, en plena era moderna, se puede escuchar el canto triste de un viejo tecolote
el cual se posa en los más lúgubres árboles y ahora en los postes de luz y del teléfono, en las marquesinas de las casas, tan sencillas esos remates, para espantar o advertir a los trasnochadores, a los enamorados, a los ingenuos, de lo que les puede pasar si confían en la persona no adecuada. Amigos, escriban, aporten, asientan, disientan, crónicas de espanto 0@gmail.com. Ya saben, Crónicas de Espanto pueden escucharla también en Facebook y en Patreon. Aquí estamos todos los inicios de semana. Hasta la próxima.